Cuando quedé embarazada, mi padre me golpeó hasta que perdí al bebé. Minutos después, desperté desmayada en el hospital. ¿Qué sucedió? No lo vas a creer. Hola, mis queridos. Qué bueno estar aquí con ustedes hoy. Mi nombre es Teresita Guadalupe Santos. Tengo 72 años bien vividos y estoy aquí en mi casita humilde en Tepatitlán, Jalisco. Estoy aquí en mi cocina preparando unos polvorones que voy a llevar mañana a la kermes de la iglesia. ¿Saben? El olor de estos polvorones horneándose me calma el alma. Es el olor de la paz que conquisté después de tanto sufrimiento. Aprendí a hacer estos polvorones con mi suegra hace muchos años, cuando vine a vivir aquí a Tepatitlán. Ella me enseñó con tanto cariño, me acogió cuando más lo necesitaba. Hoy en día hago estos polvorones todas las semanas, vendo un poquito en la kermes, pero la mayoría los regalo a los vecinos, a los amigos de la iglesia, a mis nietecitos cuando vienen a visitarme. Es una forma de retribuir todo el amor que recibí cuando llegué aquí, lastimada por dentro y por fuera. Mi cocina es chiquita, pero es mi rincón preferido de la casa. Tengo mi estufa de leña que uso cuando hace frío, pero hoy estoy usando la estufa de gas. La masa de los polvorones está ahí en la mesa de madera que me regaló mi suegra. Esta mesa tiene más de 50 años, ¿eh? Está toda rayada, manchada, pero está llena de historia. ¿Cuántos polvorones ya se han hecho en esta mesa, Dios mío? ¿Cuántas lágrimas cayeron aquí también en los primeros tiempos cuando llegué? Pero hoy solo cae harina y un poco de azúcar glass. Mira, antes de continuar, quiero hacerles un pedido especial a ustedes que me están viendo ahora. Si les está gustando esta plática con esta abuela, dale clic al botón de suscribirse ahí abajo, activa la campanita de las notificaciones para no perderte ninguna historia y cuéntame aquí en los comentarios de qué ciudadcita me están viendo. ¿A qué horita del día encontraste este video? ¿En la mañanita tomando café, a la hora de la comida o ya en la tardecita descansando? Leo todos los comentarios, ¿eh? Me pone muy feliz saber de dónde son ustedes y cuándo se toman un tiempecito para escuchar las historias de esta abuela. Cuéntenme, ¿sí? Dejen su like también, que eso ayuda mucho. Vamos a crear una cadena de cariño. Saben, mis queridos, la historia que voy a contar hoy es pesada. Es difícil hasta de hablar, pero necesito contarla porque sé que hay mucha gente pasando por cosas parecidas. Y tal vez mi historia pueda ayudar a alguien. Tal vez pueda mostrar que incluso después del peor infierno, uno puede reconstruir la vida, puede volver a sonreír, puede volver a tener paz. Yo tuve una vida muy sufrida cuando era joven. Pasé por cosas que ninguna mujer debería pasar. Perdí lo que tenía de más precioso por culpa de la crueldad de quien debería protegerme. Pero hoy aquí, moviendo mi masa de polvorones, con el sol entrando por la ventana de mi cocina, con el canto de los pajaritos allá afuera, puedo decir, sobreviví. Y no solo sobreviví, mi hijo, vencí. Entonces, agarra una taza de café, ponte cómodo ahí y ven conmigo en este viaje. Voy a contarte todo desde el principio, desde cuando era chiquita allá en Arandas, otra ciudadcita aquí de Jalisco, hasta llegar aquí a esta cocina olorosa, a esta vida de paz que construí con mis propias manos. Y puedes estar seguro de una cosa, al final de esta historia vas a entender que Dios nunca nos abandona, ni en los momentos más oscuros. Nací en Arandas, Jalisco, en el año de 1953. Arandas es una ciudad bonita, conocida por su tequila y sus tradiciones, pero en la época en que yo era niña, vivíamos en la parte más sencilla de la ciudad, casi en el campo. Mi padre se llamaba Eusebio Bernardo Santos y mi madre, Gertrudis María Santos. Yo era la mayor de 4 hijos. Después de mí, vinieron mis hermanos Oswaldito, Nadir y Diva. Nuestra casa era de adobe, pequeña, con 3 cuartos nomás. Yo dormía en un cuarto con mis 2 hermanas, mis padres en otro, y mi hermano dormía en un petate en la sala. No teníamos mucho, pero tampoco pasábamos hambre. Mi padre trabajaba en un rancho cerca de casa cuidando el ganado, y mi madre lavaba ropa para afuera para ayudar con los gastos. Recuerdo el olor del jabón de ceniza que ella hacía en la olla grande allá en el patio.
Ese jabón limpiaba todo, ¿eh? Pero dejaba las manos de mi madre todas agrietadas, pobrecita. Desde chiquita ayudaba a mi madre. Con 7, 8 años ya lavaba ropa en el río con ella, cargaba agua en la cabeza, barría la casa, cuidaba a los hermanos menores. No era vida fácil, no, pero era la vida que conocíamos. Todo el mundo vivía así. Los niños trabajaban junto con los padres. No había eso de estar solo jugando todo el día. Jugábamos sí cuando se podía, pero siempre había obligaciones. Nuestros juegos eran sencillos. Hacíamos muñecas con hojas de maíz, jugábamos a la casita debajo del árbol de guayaba, brincábamos la cuerda con mecate. Mi hermana Nadir era mi compañera de todas las horas. Compartíamos todo, las tareas, los juegos, hasta el mismo vestido. A veces yo lo usaba de día, ella lo usaba de tarde. Oswaldito y Diva eran más chiquitos. Los cuidábamos como si fueran nuestros hijos. Los fines de semana, cuando no había mucho trabajo, íbamos a la tiendita de don Teodoro, en la plaza, y él nos dejaba ver los dulces de piloncillo dentro del frasco. Rara vez comprábamos, pero solo con verlos ya era una fiesta. Y cuando había fiesta en la iglesia, ¡ay! Eso era el acontecimiento del mes. Esperábamos semanas por la kermes del Día de Muertos o de la Virgen de Guadalupe, con derecho a música, ponche caliente y cacahuates tostados. Mi padre era un hombre respetado en el vecindario. La gente lo saludaba en la calle, le pedía consejo. Lo llamaban don Eusebio con respeto. Era conocido por ser trabajador, honesto, hombre de palabra. Iba a la iglesia todos los domingos, no bebía, no fumaba, un ciudadano ejemplar, como decían. Pero dentro de casa mi padre era diferente. Era rígido, muy rígido. Su palabra era ley. Si él mandaba hacer algo, había que hacerlo en el momento y de la manera que él quería, si no había castigo. Y el castigo de mi padre no era broma, no, mi hijo. Usaba el cinturón, vara de membrillo, lo que tuviera a la mano. Mi madre no podía decir nada, porque si hablaba también, le pegaba. La vi muchas veces con marcas en el brazo, en la cara, y ella decía que se había caído, que se había pegado con la puerta, pero yo sabía. Crecí con miedo de mi padre. Todas teníamos miedo. Cuando él llegaba del trabajo, la casa quedaba en silencio. Ya sabíamos. Tenía que estar la comida lista, la casa limpia, los niños callados. Cualquier cosa fuera de lugar y él explotaba, gritaba, insultaba, golpeaba y después se iba a dormir como si nada hubiera pasado. Recuerdo una vez, yo debía tener unos 10 años, rompí sin querer un plato que era de la mamá de él, una herencia. Fue sin querer de verdad. Se me resbaló de la mano mientras lavaba los trastes. Dios mío, cuando mi padre vio ese plato roto, pensé que iba a morir. Me pegó tanto que quedé morada. Mi madre lloraba, pero no podía hacer nada. Me quedé una semana sin poder sentarme bien. Pero ¿saben qué era peor que las golpizas, mi querido? Era la manera en que me miraba, principalmente cuando comencé a crecer, a desarrollarme. Yo debía tener unos 13, 14 años y comencé a notar que mi padre me miraba de una manera diferente, una manera que me daba escalofríos. Comenzó a hacer comentarios sobre mi cuerpo, sobre mi ropa. Decía que me estaba poniendo demasiado bonita, que iba a dar problemas. Comenzó a prohibirme salir de casa, hablar con las amigas, ir a fiestas en la iglesia. Mi madre intentaba protegerme como podía. Me decía, Teresita, quédate cerca de mí, no te quedes sola con tu padre. Pero en una casa tan chiquita, ¿cómo íbamos a evitarlo? Comencé a tener miedo de quedarme en casa cuando mi madre salía a llevar ropa a las casas de las patronas. Rezaba para que regresara pronto. Rezaba para que mi padre no se fijara en mí. Cuando cumplí 18 años, en 1971, ya estaba desesperada por salir de esa casa. Quería casarme, tener mi propia familia, huir del control de mi padre. Fue cuando conocí a Baldomero, el muchacho que trabajaba en el mismo rancho que mi padre. Baldomero era gentil, trabajador, me trataba con respeto. Tenía 24 años, era alto, fuerte, con una sonrisa que iluminaba el día.
Nos veíamos a escondidas porque yo sabía que mi padre nunca me iba a dejar tener novio. Baldomero era demasiado pobre para el gusto de mi padre. Él quería que me casara con alguien con tierras, con dinero. Pero a mí me gustaba Baldomero. Él me hacía sonreír, me hacía olvidar el miedo que sentía en casa. Me prometía un futuro diferente, una casa nuestra, hijos, paz. Nos encontrábamos en el río cuando yo iba a lavar ropa o a la salida de misa, siempre a escondidas. Baldomero me contaba de sus planes de juntar dinero, de rentar un pedacito de tierra, de sembrar. Soñaba en grande, y yo soñaba junto con él. Y fue en uno de esos encuentros, debajo del árbol de guayaba, cerca del río, que Baldomero y yo nos entregamos el uno al otro por primera vez. Yo tenía 21 años. Era 1974. Él me prometió que se iba a casar conmigo, que iba a hablar con mi padre en cuanto tuviera condiciones. Yo le creí. Confiaba en él. 2 meses después, en junio de 1974, me di cuenta de que mi menstruación estaba atrasada. Hice las cuentas, las volví a hacer y el miedo comenzó a apretar mi pecho. Compré una prueba en la farmacia a escondidas. La usé en el baño cuando todos dormían. 2 líneas. Positivo. Estaba embarazada de Baldomero, y mi padre no podía enterarse. De ninguna manera podía enterarse, porque yo sabía, en el fondo de mi alma, que si se enteraba algo terrible iba a pasar. Guardé ese secreto como si fuera brasa viva en el pecho. No le conté a nadie, ni a mi madre ni a mis hermanas. Tenía miedo, mi hijo, mucho miedo. Miedo de lo que mi padre iba a hacer cuando se enterara, porque yo sabía que se iba a enterar. Era solo cuestión de tiempo. Seguía haciendo mis obligaciones de la casa, lavando ropa, cocinando, cuidando a los hermanos, pero mi cuerpo comenzó a cambiar. Comencé a tener náuseas por la mañana. No podía comer carne. El olor me revolvía el estómago. Mi madre se dio cuenta. Me miraba con esos ojos preocupados, pero no decía nada. Creo que sabía, pero tenía miedo de confirmarlo. Baldomero también se enteró. Le conté un domingo, después de misa, allá atrás de la iglesia. Se puso pálido, pero me agarró la mano con fuerza y dijo: «Nos vamos a casar, Teresita. Voy a hablar con tu padre esta semana. Voy a pedir tu mano bien, como debe ser». Le rogué que no hablara todavía, que esperara un poco más, pero él dijo que mientras antes mejor, que era lo correcto, que no me iba a dejar pasar por esto sola. En los días siguientes casi no podía dormir. Me quedaba imaginando la conversación, lo que mi padre iba a decir, lo que iba a hacer. Rezaba todos los días, le pedía a la Virgen de Guadalupe que me protegiera, que me diera fuerzas, pero en el fondo del corazón yo sabía que iba a salir mal. El miércoles siguiente, 24 de julio de 1974, una fecha que nunca voy a olvidar, Baldomero fue a la casa. Yo estaba en la cocina pelando yuca para la comida cuando escuché su voz en la sala pidiendo hablar con mi padre. Mi corazón se disparó. Me quedé paralizada con el cuchillo en la mano, sin poder moverme. Escuché a mi padre llamarlo para que se sentara, y después el silencio. Un silencio pesado que parecía pesar toneladas en el aire. Después de unos minutos que parecieron horas, escuché la voz de Baldomero más alta, explicando que quería pedir mi mano en matrimonio, que nos gustábamos, que él iba a cuidarme, que iba a trabajar duro, que ya había hablado con el patrón sobre un pedazo de tierra para rentar. Aguanté la respiración, esperando la respuesta de mi padre, y entonces escuché a mi padre. El tono de él era demasiado calmado, demasiado calmado. Esa calma que venía antes de la tempestad. Dijo: «Baldomero, hijo, agradezco tu honestidad, pero mi hija no se va a casar contigo. Ella se va a casar con quien yo decida, cuando yo decida. Ahora vete de mi casa». Baldomero intentó argumentar, dijo que me amaba, que me iba a hacer feliz, pero mi padre se levantó de la silla. Escuché el ruido de la madera rechinando y dijo con una voz que me heló la sangre: «Te dije que te fueras, y si te veo rondando a mi hija otra vez, te vas a arrepentir».
Eso es una promesa. Escuché a Baldomero salir derrotado. Escuché la puerta cerrarse con fuerza y después escuché los pasos pesados de mi padre viniendo hacia la cocina. Entró despacio, mirándome de una manera que nunca había visto antes. No era solo rabia, era algo peor. Era asco, desprecio, como si yo fuera algo sucio, algo que tenía que ser limpiado, borrado. Se acercó a mí, tan cerca que sentía su aliento en mi cara, y preguntó bajito, peligrosamente bajito: ¿Es verdad lo que ese muchacho vino a decir? ¿Te estás viendo con él? No pude mentir. Mi voz salió temblando. Sí, papá. Cerró los ojos por un momento, las manos cerradas en puño. Después abrió los ojos y dijo: Vas a dejar de ver a ese muchacho ahora mismo. Se acabó. Te vas a quedar en casa hasta que yo te arregle un casamiento decente, con alguien de verdad, no con un muerto de hambre que no tiene dónde caerse muerto. Me quedé en silencio. No dije nada sobre el embarazo, todavía no. Pero yo sabía que pronto, mi cuerpo iba a entregar el secreto. ¿Y entonces? ¿Qué iba a hacer de mí? ¿Qué iba a hacer de mi bebé? Pasaron 2 semanas. 2 semanas que parecieron 2 años. Tenía prohibido salir de casa, excepto para ir a misa con mi madre, y aún así, él iba con nosotras, vigilándome. Baldomero intentó verme varias veces. Mandaba recados con mi hermana Nadir, cartitas diciendo que no iba a rendirse, pero yo tenía miedo. Miedo de lo que mi padre le iba a hacer, miedo de lo que me iba a hacer a mí. La panza todavía no se notaba mucho. Estaba de unos 2 meses y medio, pero las náuseas empeoraron. Vomitaba todas las mañanas, no podía comer casi nada. Mi madre venía al cuarto de madrugada cuando yo estaba ahí en el baño, cerraba la puerta, me miraba con lágrimas en los ojos. Ella sabía, pero no hablaba. También tenía miedo. Miedo de confirmar lo que ya estaba claro como el día. Hasta que una mañana de agosto, mi padre entró al baño sin tocar. Yo estaba ahí arrodillada en el piso frío, vomitando en la cubeta. Se quedó parado en la puerta, mirándome con esa mirada que me hacía querer desaparecer. Después preguntó con una voz fría como hielo: ¿Cuánto tiempo llevas así? No respondí. No podía. Repitió más alto, gritando ahora: ¿Cuánto tiempo, Teresita? Unas 3 semanas, susurré mintiendo. Ya llevaba más de un mes, pero tenía miedo de decir la verdad. Se quedó en silencio. Después salió del baño, cerró la puerta. Lo escuché llamar a mi madre. Los escuché conversando bajo en la sala, su voz ronca de rabia contenida. Después escuché a mi madre llorando, ese llanto bajito, desesperado. Y después silencio otra vez. Un silencio que dolía más que cualquier grito. Salí del baño temblando, fui a mi cuarto, me encerré ahí, me quedé acostada en la cama con la mano en la panza, rezando para que Dios me protegiera a mi bebé, me diera fuerzas. Pero en el fondo yo sabía que la tempestad apenas estaba comenzando y que cuando llegara sería devastadora. Por la tarde mi padre me llamó a la sala. Mi madre estaba ahí sentada en la esquina, llorando bajito, con las manos temblando. Mi padre estaba sentado en la silla principal, con esa cara dura que no dejaba duda de que algo muy malo iba a pasar. Me mandó sentar en la silla frente a él. Me senté, las piernas temblando. Preguntó directo, sin rodeos: ¿Estás embarazada? No pude mentir. No esta vez. Solo moví la cabeza que sí, bajito. Mi padre cerró los ojos, las manos apretando los brazos de la silla con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Después se levantó, vino hasta mí y me dio una cachetada tan fuerte que me caí de la silla golpeándome el hombro en el piso. Mi madre gritó, pero él se volteó hacia ella y le mandó callarse si no quería llevarse también. Me avergonzaste, dijo con la voz temblando de rabia mal contenida. Manchaste el nombre de esta familia. Eres una sinvergüenza, igual que tu madre era antes de que yo la enderezara. Mi madre lloraba más fuerte ahora, pero a él no le importaba, ni la miraba. Pero no te preocupes, continuó con una sonrisa que me erizó la piel de los pies a la cabeza.
Voy a resolver este problema. No vas a tener ese hijo. No vas a arruinar nuestra familia con un bastardo, con el hijo de un muerto de hambre. Yo me voy a encargar de esto. Sentí la sangre helarse en las venas. Entendí exactamente lo que estaba diciendo. Iba a hacer algo terrible. Me levanté del piso, tambaleándome, con la mejilla ardiendo, y corrí a mi cuarto. Cerré con llave, empujé el ropero pequeño contra la puerta. Lo escuché golpeando del otro lado, gritando que abriera la puerta, que mientras más tardara, peor iba a ser. Pero no abrí. No abrí. Me quedé encerrada ahí hasta la noche. Mi madre vino horas después. Tocó despacio en la puerta. Dijo bajito que mi padre había salido, que podía abrir, pero yo tenía miedo. Miedo de abrir y que él estuviera ahí escondido esperando. Me quedé despierta toda la noche, acostada en la cama con la mano en la panza, todavía pequeña, pidiéndole disculpas a mi bebé. Disculpas por haberlo traído a este infierno, prometiendo que lo iba a proteger. No importaba lo que pasara. Pero en el fondo, yo sabía. Sabía que algo muy malo iba a pasar y que yo sola no tenía fuerzas para impedirlo. Al día siguiente, muy temprano, mi padre regresó. Escuché la puerta de enfrente cerrarse. Lo escuché conversando con mi madre en la cocina. Escuché a mi madre suplicando, diciendo: «Te lo ruego, por el amor de Dios, no hagas esto. Es tu hija». Pero él no escuchaba. Nunca escuchaba a nadie cuando tomaba una decisión. Tocó en la puerta de mi cuarto. «Teresita, abre esta puerta ahora». No abrí. Me quedé quieta, rezando bajito. Tocó más fuerte. «Te dije que abrieras». Cuando se dio cuenta de que no iba a abrir, pateó la puerta con tanta fuerza que el ropero que había empujado se movió raspando el piso. La cerradura débil se rompió. Entró con la cara roja de rabia. Yo estaba encogida en la cama, abrazando mi panza pequeña, protegiendo a mi bebé como podía. Vino hasta mí. Me jaló del brazo con fuerza, arrastrándome fuera del cuarto. Intenté agarrarme del marco de la puerta, pero él era mucho más fuerte. «Vas a venir conmigo», dijo con los dientes apretados. «Vas a resolver esta situación ahora, de la manera que tiene que ser». Intenté resistir, intenté soltarme, pero no tenía fuerza. Mi madre estaba en la sala. Vino corriendo, llorando, se arrodilló frente a él. «Eusebio, no le hagas esto. Por el amor de Dios, piensa en lo que estás haciendo. Es tu hija, es tu sangre». Empujó a mi madre a un lado con tanta fuerza que se cayó al piso, golpeándose la cadera con la esquina del sillón. «Cállate, mujer, esto no es asunto tuyo. Tú no mandas nada en esta casa». Me arrastró hasta el patio de atrás, lejos de la vista de la calle, lejos de cualquier vecino. Me tiró al piso de tierra con violencia. Lo miré y por primera vez en la vida no vi a mi padre. Vi un monstruo. Sus ojos estaban diferentes, vacíos, como si algo humano hubiera salido de dentro de él. Era como mirar al abismo. «Papá, por favor», supliqué, las lágrimas bajando calientes por mi cara, mojando mi vestido. «Por favor, no hagas esto. Es tu nieto, es un bebé inocente, por el amor de Dios». Pero él no quería saber. Ya no había espacio para la compasión ahí. Ya no había nada de humano en esa mirada. «No existe ningún nieto», dijo con una voz helada que nunca voy a olvidar hasta el día que me muera. «Existe un error, una mancha en el honor de esta familia, y voy a corregir ese error ahora a mi manera, como siempre he corregido todo en esta casa». Lo que pasó después, mi hijo, fue el día más oscuro de mi vida. Un día que me gustaría poder borrar de la memoria, pero que quedó grabado en mi alma como fuego en madera seca. Mi padre comenzó a golpearme, primero con las manos cerradas, después con los pies. Apuntaba a mi panza, apuntaba exactamente donde estaba mi bebé, como si supiera precisamente dónde causar el mayor daño. Cada golpe era dirigido, calculado, para hacer el máximo mal posible. No era rabia ciega, era premeditado, era fríamente calculado, era para matar una vida inocente. Yo gritaba, suplicaba, lloraba, intentaba encogerme, proteger mi panza con los brazos como un escudo frágil.
pero no servía de nada. Él era demasiado fuerte, demasiado determinado. Escuché a mi madre gritando en la puerta de atrás, pidiendo socorro con desesperación, llamando a los vecinos con la voz desgarrada. Pero nadie venía. Estábamos lo suficientemente lejos para que nadie oyera bien. Y aunque oyeran, en esa época lo que pasaba dentro de casa era problema de la familia. Nadie se metía en peleas de esposo y esposa o de padre e hija. Estábamos solas en ese infierno. El dolor era insoportable. No era solo físico, no era solo el cuerpo siendo quebrado pedazo por pedazo. Era el dolor de saber que mi propio padre, el hombre que debería protegerme del mundo entero, estaba destruyendo todo lo que yo tenía de más precioso. Estaba matando a mi hijo, mi bebé, que ni siquiera había tenido la oportunidad de respirar, de ver el sol por primera vez, de sentir mis brazos, de escuchar mi voz cantándole. Todo eso estaba siendo arrancado de mí ahí, en ese piso de tierra. Intentaba defenderme, cubría la panza con las manos, pero él apartaba mis brazos con brutalidad. Sentía cada impacto resonando dentro de mí, sintiendo mi cuerpo cediendo, sintiendo algo dentro de mí quebrándose. Y yo sabía, incluso sin ver, incluso sin entender completamente, mi cuerpo ya sabía lo que estaba pasando. De repente sentí algo caliente y húmedo escurriendo por mis piernas, mojando mi ropa, manchando el piso de tierra. Sangre, mucha sangre. Lo supe en ese momento. Mi cuerpo supo antes de que mi cabeza aceptara la realidad. Estaba perdiendo a mi bebé. Ahí en ese piso de tierra dura, bajo los golpes de mi propio padre, estaba perdiendo la vida que crecía dentro de mí. Mi padre se detuvo cuando vio la sangre. Se quedó parado ahí, jadeando, con las manos en las rodillas, sudando como si hubiera trabajado en el campo todo el día. Me miró en el piso, después la sangre esparciéndose en la tierra, después a mí otra vez. ¿Y saben qué dijo? ¿Saben cómo reaccionó después de destruir todo? Listo, dijo, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano, como si acabara de arreglar algo. Problema resuelto. Se acabó esta vergüenza. Ahora te puedes casar con quien yo elija, sin ese bagaje. Después dio la vuelta y entró a la casa como si nada hubiera pasado, como si no acabara de asesinar a su propio nieto, como si fuera solo otro día normal, como si no tuviera sangre en las manos. Mi madre vino corriendo hasta mí. Se arrodilló a mi lado en la tierra. Me abrazó, llorando tanto que todo su cuerpo temblaba. Hija mía, mi hija querida, perdona a tu madre que no supo protegerte. Repetía como una oración desesperada, como un mantra de dolor y culpa. Intentó levantarme con cuidado. Ven, hija, ven, tenemos que llevarte al hospital. Rápido, por favor, Dios, ayúdanos. Casi no podía estar de pie. Mis piernas no me sostenían. Todo mi cuerpo dolía como si me hubiera atropellado una carreta. Todo dolía. El cuerpo golpeado, el corazón despedazado, el alma desgarrada. Pero el dolor peor era invisible. Era el dolor de saber que había perdido a mi bebé, que mi padre le había arrancado la oportunidad de vivir, que nunca iba a conocer el mundo, nunca iba a ver las estrellas, nunca iba a sentir el viento en la cara, nunca me iba a llamar mamá. Nunca. Y esa palabra, nunca, pesaba más que cualquier piedra. Mi madre llamó a la vecina, doña Quiteria, una señora bondadosa de cabellos blancos que vivía a unos metros de ahí. Juntas me cargaron hasta la calle, cada una sosteniendo un lado de mi cuerpo que parecía no tener más fuerzas para nada. Pararon una carreta que pasaba. El carretero, un hombre de mediana edad, se asustó con tanta sangre, con el estado en que yo estaba. Pero mi madre le pidió, por el amor de Dios, de rodillas en la calle, que me llevara al hospital de Arandas. Por el amor de Dios, señor, se está muriendo, por favor. Me iba desmayando en el camino. El dolor era demasiado, la pérdida era demasiada, el mundo se estaba poniendo borroso, oscuro. Pero antes de apagar completamente,
antes de que todo se pusiera negro, solo pensaba una cosa, repitiéndola dentro de mi cabeza. Mi bebé, perdóname, perdóname que no pude protegerte, perdóname. Y entonces todo se puso negro, y por un momento deseé no despertar nunca más. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital. Todo era blanco a mi alrededor. Paredes blancas, sábanas blancas almidonadas, ese olor fuerte de alcohol y medicina que se pega en la garganta y parece entrar en los pulmones. Tenía un suero en mi brazo, la aguja pegada con cinta. El dolor en el cuerpo había disminuido un poco. Debían haberme dado alguna inyección fuerte de calmante o analgésico. Pero el dolor en el alma estaba intacto. Peor, había crecido, se había multiplicado. Había tomado control de mí entera como una hierba mala que ahoga todo. Llevé la mano a la panza instintivamente, como había hecho cientos de veces en los últimos meses, siempre que pensaba en mi bebé. Pero ahora estaba diferente. Estaba vacía, lisa, plana, sin nada, sin nadie. Mi bebé ya no estaba ahí, nunca más iba a estar. Esa pancita que acariciaban escondidas, donde a veces sentía un movimiento pequeño, donde imaginaba a mi hijo creciendo, se había convertido en un vacío doloroso. Comencé a llorar. Un llanto silencioso al principio, sofocado, que dolía en la garganta como si tuviera pedazos de vidrio. No había lágrimas suficientes en el mundo entero para expresar lo que estaba sintiendo. Era como si me hubieran arrancado un pedazo de mí y lo hubieran tirado, como si hubieran matado no solo a mi bebé, sino una parte esencial de mí también. La parte que todavía tenía esperanza, la parte que todavía creía que cosas buenas podían pasar. Miré alrededor del cuarto, intentando orientarme. Era pequeño, sencillo, solo 2 camas. La otra estaba vacía, sin sábana, sin almohada. Había una ventana pequeña por donde entraba una luz débil del atardecer. Y entonces lo vi a mi padre. Estaba sentado ahí en la silla de plástico verde, al lado de mi cama, calmado, tranquilo, sereno, leyendo un periódico como si estuviera esperando en una sala de espera común, como si estuviera ahí esperando noticias de una cirugía de rutina, como si fuera un padre preocupado, cuidadoso, amoroso, la imagen perfecta del ciudadano de bien que todos conocían. Cuando vio que había despertado, dobló el periódico con cuidado, metódicamente, lo puso en su regazo y se acercó a la cama. Sus pasos eran lentos, medidos. Llegó muy cerca, se inclinó sobre mí y su cara quedó tan cerca que yo podía ver los poros de la piel, el brillo frío en los ojos. Susurró con una voz baja, fría, amenazante, que me heló la sangre en las venas. Te caíste de las escaleras, Teresita. Fue una tragedia, un accidente terrible de esos que pasan. El médico ya te examinó, ya firmó el reporte. Todo está registrado en los papeles del hospital. Caída accidental. Lesiones compatibles con caída. Si abres la boca y cuentas una versión diferente, si intentas acusarme de cualquier cosa, si hablas una sola palabra en contra mía, el próximo accidente va a ser con tu madre, y ahí no va a haber hospital, no va a haber médico, no va a haber nada. ¿Entendiste bien lo que te estoy diciendo? Entendí cada palabra, entendí perfectamente. Él me había destruido, había matado a mi bebé con sus propias manos y todavía tenía el control total de la situación. Tenía al médico en su bolsillo, probablemente lo había pagado o amenazado también, como hacía con todos. Tenía a la ciudad en su bolsillo, tenía el respeto de todos, tenía poder, tenía influencia. Y yo no tenía nada, ni mi bebé, ni mi voz, ni mi dignidad, ni esperanza, ni futuro. Yo no tenía absolutamente nada. Solo moví la cabeza, demasiado débil, demasiado quebrada para hacer cualquier otra cosa. Las lágrimas escurrían calientes, silenciosas, mojando la almohada delgada del hospital. Él dio una sonrisa satisfecha. Esa sonrisa que me erizó la piel de los pies a la cabeza, que me hizo sentir asco de él y de mí misma. Pasó la mano por mi cabello como si fuera un gesto de cariño paternal, de padre amoroso, y regresó a la silla.
Volvió a leer el periódico, pasando las páginas con calma, como si fuera un día normal, como si no acabara de amenazarme de muerte, como si no fuera un asesino. Me quedé ahí acostada, mirando al techo blanco del hospital, intentando encontrar algún sentido en todo aquello. Había una mancha de humedad en la esquina del techo, formando un dibujo irregular que parecía un ángel con alas abiertas. O tal vez era solo mi cabeza desesperada buscando algo, cualquier cosa, cualquier señal que me diera un poco de consuelo en ese momento de desesperación absoluta. Pensé en morir. Pensé seriamente en morir ahí mismo. Pensé que sería mejor, más fácil, más justo dejar que todo terminara ahí, en esa cama dura de hospital, en ese cuarto helado, en ese día maldito. ¿Quién iba a extrañarme? Mi madre, que no había podido protegerme. Baldomero, que probablemente ni siquiera sabía lo que había pasado. ¿No sería mejor desaparecer, dejar de existir y acabar con ese dolor insoportable que me consumía por dentro? Pero entonces, en medio de esos pensamientos sombríos, recordé a Baldomero. ¿Sabría él? ¿Alguien le había contado lo que había pasado? ¿Me estaría buscando? ¿O mi padre también lo había amenazado, lo había mandado desaparecer de la ciudad, lo había hecho creer que yo no quería verlo más? Yo quería verlo, necesitaba desesperadamente verlo. Era la única persona que me había amado de verdad, de forma pura, que me había respetado, que me había tratado con dignidad. Él era mi única conexión con algo bueno en este mundo. Estuve 3 días internada. 3 días que parecieron 3 años interminables. 3 días encerrada en ese cuarto pequeño, en esa cama incómoda, con ese olor de hospital que me daba náuseas. Mi padre se iba durante el día a trabajar. Tenía que mantener las apariencias de hombre trabajador, después de todo. Pero regresaba todas las tardes religiosamente para asegurarse de que yo no iba a hablar nada con nadie. Se quedaba ahí sentado, vigilándome con esos ojos fríos, leyendo el periódico, a veces conversando con las enfermeras en el pasillo, con esa voz gentil de ciudadano respetable. Mi madre iba también. Todos los días llevaba comida casera que yo casi no podía comer, pero ella casi no podía mirarme. La culpa la estaba comiendo por dentro, destruyéndola poco a poco. Lo veía en sus ojos rojos, en la manera en que le temblaban las manos cuando intentaba darme comida, en la manera en que desviaba la mirada siempre que nuestros ojos se encontraban. Se sentía culpable. Y yo no sabía si la perdonaba o si la odiaba por no haber podido protegerme. El tercer día, muy temprano por la mañana, cuando el sol apenas estaba saliendo allá afuera, una enfermera entró al cuarto. Era una muchacha joven, de unos 25 años, morena, delgada, con una sonrisa amable en la cara cansada. Vino a verificar mi suero, cambiar la bolsa que se estaba acabando, medir mi presión con cuidado. Mientras hacía eso, mientras enrollaba el aparato en mi brazo, se inclinó cerca de mí y susurró muy bajito, casi sin mover los labios. Hay un muchacho allá afuera en el pasillo, alto, moreno, ojos tristes. Dice que es tu novio, Baldomero. Lleva 2 días pidiendo verte, desde que llegaste, pero tu padre no lo deja. Se queda ahí todo el día, impidiendo cualquier visita. Pero hoy tu padre no está aquí todavía. Debe llegar solo dentro de un rato. ¿Quieres que lo deje entrar rapidito, antes de que llegue tu padre? Mi corazón se disparó dentro del pecho, latiendo tan fuerte que pensé que iba a salir por mi boca. Baldomero había venido, no me había abandonado. Estaba ahí del otro lado de esa puerta esperándome. Moví la cabeza desesperadamente, intentando no hacer ruido, intentando no llamar la atención. La enfermera dio una sonrisa cómplice, una sonrisa de mujer que entiende, y salió del cuarto con pasos rápidos. 2 minutos después, que parecieron una eternidad, Baldomero entró por la puerta. Cuando vi esa cara que yo amaba, esos ojos preocupados buscándome en la cama, me derrumbé completamente. Todo el control que había intentado mantener en los últimos días se deshizo. Comencé a llorar fuerte, sin control, sin vergüenza, sollozando como una niña perdida.
Él vino corriendo hasta mí, casi tropezando con su propia prisa, y me abrazó. Me abrazó con cuidado para no lastimarme más, pero con la fuerza suficiente para que yo sintiera que él estaba ahí, que era real. Teresita, mi amor, ¿qué te hicieron? Susurraba, la voz quebrada, llena de dolor. Sentía sus lágrimas cayendo en mi cabello. Él también estaba llorando. Y entonces le conté todo. Le conté del ataque en el patio, de los golpes dirigidos, de la sangre, de la pérdida de nuestro bebé. Le conté de las amenazas, del médico que había firmado el reporte falso, del miedo que tenía de hablar. Le conté todo, cada detalle doloroso, cada momento de horror. Y él me escuchó, sosteniendo mi mano con tanta fuerza que casi dolía, como si quisiera sujetarme ahí, impedirme desaparecer. Baldomero se puso pálido, más blanco que la sábana de la cama. Sus ojos se llenaron de lágrimas que escurrían sin parar por su cara. Nuestro bebé, susurró, la voz quebrándose. Nuestro hijo. Puso la mano libre sobre mi panza vacía y se quedó ahí en silencio, llorando la pérdida del hijo que nunca iba a conocer. Después de un tiempo que pareció suspendido en el aire, levantó la cara, me miró a los ojos y dijo con una determinación que no esperaba: «Nos vamos a ir de aquí, tú y yo. Vamos a huir lejos, lejos de tu padre, lejos de esta ciudad, lejos de todo esto. Empezamos de nuevo en otro lugar. No voy a dejar que te lastime más, te lo prometo». Quería creer. Dios sabe cómo quería creer en esas palabras, pero tenía tanto miedo. Miedo de que mi padre descubriera nuestros planes, miedo de que cumpliera la amenaza de hacerle daño a mi madre, miedo de intentar huir y ser atrapada, miedo de que todo saliera mal otra vez y yo terminara muerta en algún hoyo. El miedo me había tomado completamente. Pero entonces Baldomero me dijo algo que cambió todo, algo que encendió una chispa minúscula de esperanza en medio de toda esa oscuridad. «Teresita, hay un médico aquí en el hospital, doctor Marcos. Es nuevo aquí, no es de Arandas, vino de fuera. Me buscó anoche cuando yo estaba en el pasillo. Dijo que tu caso está extraño, que algo no cuadra. Dijo que las lesiones que tienes no son compatibles con caída de escaleras, que ya ha visto muchos casos de caídas y el tuyo es diferente, que sabe lo que realmente pasó y que si queremos, si tienes el valor, él puede ayudar. Pero tiene que ser ahora. Tiene que ser antes de que tu padre se entere de que él sospecha». Miré profundo a los ojos de Baldomero. Vi esperanza ahí, esperanza verdadera, concreta, real. Por primera vez en días, desde que todo se había vuelto esta pesadilla, sentí un hilo, un hilito finito, frágil, pero presente, de esperanza creciendo en mi pecho golpeado. Tal vez no todo estaba completamente perdido. Tal vez todavía había una oportunidad, aunque fuera pequeña, de justicia en este mundo, de hacer que mi padre pagara por lo que había hecho, por mi bebé que nunca iba a respirar, por mí que había sido destruida. Tal vez todavía había un camino. «Ve», susurré, la voz ronca de tanto llorar. «Ve a buscar al médico. Ve rápido antes de que llegue mi padre, por favor». Baldomero me besó en la frente con tanto cariño que dolió. Me apretó la mano una última vez y salió corriendo del cuarto, casi golpeándose con la puerta en la prisa. Me quedé ahí sola otra vez, el corazón disparado, las manos temblando, rezando bajito, rezando para que Dios me diera fuerzas para hacer lo que tenía que hacerse, rezando para que el doctor Marcos fuera realmente la respuesta de mis oraciones, rezando para que esto no fuera solo otra falsa esperanza que me iba a destruir aún más. Porque yo sabía en el fondo de mi alma que si aquello no resultaba, si mi padre se enteraba de lo que estaba pasando, yo estaba muerta, o algo peor que muerta, y mi madre también, y tal vez hasta Baldomero. El miedo me consumía, pero la rabia también. La rabia por lo que él había hecho. Y esa rabia, por primera vez, era más fuerte que el miedo. No tardó ni 15 minutos.
15 minutos que parecieron horas, donde cada segundo se arrastraba como una eternidad. Me quedé mirando la puerta, el pasillo, escuchando cada paso, cada voz, con miedo de que fuera mi padre llegando. Pero entonces escuché pasos diferentes, más decididos, y la puerta del cuarto se abrió. Entró un hombre de unos 45 años, alto, hombros anchos, con cabello canoso en las sienes que le daban aire distinguido. Vestía una bata blanca impecable, nombre bordado en el bolsillo. Doctor Marcos Antonio Silva. Tenía una mirada seria pero gentil. De esas personas que sabes que puedes confiar solo con mirar a los ojos. Baldomero entró justo detrás de él, cerrando la puerta con cuidado. El médico se acercó a mi cama con pasos calmados pero determinados, jaló la silla que estaba contra la pared, se sentó cerca de mí, me miró con esos ojos cafés que parecían ver más allá de la superficie, más allá de las mentiras que contamos, más allá de las máscaras que usamos para sobrevivir. Teresita, dijo con voz calmada pero firme, una voz que transmitía autoridad y compasión al mismo tiempo. Mi nombre es Doctor Marcos. No soy de aquí de Arandas. Vine de Guadalajara a trabajar aquí en este hospital hace pocos meses. Estoy asumiendo la dirección del departamento de obstetricia. Cuando ingresaste aquí hace 3 días, de madrugada, toda ensangrentada, quien te atendió inicialmente fue el doctor Geraldo, un médico viejo de la ciudad que trabaja aquí hace más de 20 años. Él hizo el primer examen, hizo el legrado de emergencia para detener la hemorragia y firmó un reporte médico diciendo que tus lesiones eran compatibles con caída de escaleras, caída de una escalera empinada, según él escribió. Hizo una pausa, sacó un expediente que había traído debajo del brazo, lo abrió y me mostró el papel. Vi la letra del doctor Geraldo, su firma, el sello oficial del hospital. Todo parecía legal, oficial, verdadero. Pero ayer, el doctor Marcos continuó cerrando el expediente y mirándome directamente a los ojos. Tomé tu caso para revisión de rutina. Todo caso de aborto o pérdida gestacional pasa por mi análisis. Es protocolo del hospital desde que asumí. ¿Y sabes qué vi cuando te examiné de nuevo? Cuando analicé las fotos que fueron tomadas en la emergencia, las lesiones que tienes no son de caída, Teresita. No lo son. Soy obstetra hace más de 20 años. Trabajé en Guadalajara, en la Ciudad de México. Ya vi cientos de casos. Y lo que te pasó fue agresión directa, agresión enfocada, intencional, dirigida específicamente en la región abdominal, con el objetivo claro de causar aborto. Mi corazón se disparó. Parecía que iba a saltar fuera del pecho. Miré a Baldomero, que estaba detrás del médico con los ojos muy abiertos. Después miré de vuelta al doctor Marcos. Mi voz salió temblorosa, asustada. Pero el doctor Geraldo ya firmó el reporte. Mi padre, él dijo que todo estaba resuelto, que estaba registrado como accidente. Sé lo que tu padre dijo. El doctor Marcos me interrumpió, y algo en su tono cambió. Se puso más duro, más determinado. Él también intentó hablar conmigo. Ayer en la tarde, final del turno, cuando yo estaba en mi consultorio aquí en el hospital, revisando algunos casos, tu padre apareció, tocó la puerta, entró sin ser invitado, cerró la puerta detrás de él, dijo que quería agradecerme personalmente por los servicios prestados a su hija, que había sido una tragedia muy triste, un accidente doméstico terrible. Hablaba bonito, con esa voz de hombre respetable, de ciudadano de bien, y entonces hizo algo que nunca voy a olvidar. El doctor Marcos hizo una pausa, como si estuviera reviviendo ese momento. Sacó un sobre grande del bolsillo del saco, un sobre café, grueso, lleno. Lo puso encima de mi escritorio, justo en medio de mis papeles, y lo empujó en mi dirección. Dijo: «Doctor, sé que usted es un hombre ocupado, un profesional serio. Esto aquí es solo un agradecimiento por sus servicios. 50,000 pesos para garantizar que usted no pierda tiempo revisando casos ya resueltos por el doctor Geraldo, que es médico respetado aquí hace años». Mis ojos se abrieron muchísimo. 50,000 pesos era una fortuna.
Era más de lo que mi padre ganaba en un año entero trabajando en el rancho. ¿De dónde diablos había conseguido tanto dinero? Habría pedido prestado, vendido algo, robado. Me quedé mirando ese sobre. El doctor Marcos continuó y una leve sonrisa apareció en la esquina de su boca. Y tu padre continuó hablando. Dijo: Doctor, usted es nuevo en la ciudad. Todavía se está estableciendo aquí. Sería una pena si usted tuviera problemas por aquí, si hiciera enemistades innecesarias. Conozco a mucha gente importante en Arandas, al presidente municipal, al delegado, al juez, a los rancheros grandes de la región. Sería mejor para usted aceptar este regalo y dejar las cosas como están, por el bien de todos. No fue exactamente una amenaza abierta, pero estaba claro lo que estaba diciendo. ¿Y usted?, pregunté, la voz saliendo en un hilo, casi sin poder respirar bien. ¿Y usted aceptó el dinero? El doctor Marcos sonrió, una sonrisa triste pero firme, llena de determinación. Tomé el sobre, Teresita. Lo tomé con las 2 manos y agradecí educadamente. Dije que era muy gentil de su parte, que apreciaba la generosidad. Tu padre salió de mi consultorio satisfecho, con esa sonrisa de quien acaba de resolver un problema, de quien compró a otra persona. Pensaba que me había puesto en su bolsillo, como probablemente ya ha hecho con otras personas en esta ciudad. Sentí mi mundo desmoronarse otra vez. Entonces era eso. Hasta el médico nuevo había sido comprado. Estaba completamente sola. No había justicia, no había esperanza. Todo era mentira. Pero entonces el doctor Marcos continuó y lo que dijo cambió todo. ¿Pero sabes qué hice en cuanto tu padre salió por la puerta? Llevé ese sobre sin abrir, sin contar el dinero, directo a la administración del hospital. Reporté en detalle el intento de soborno a la directora administrativa, a la tesorería, a la dirección general. Todo fue documentado oficialmente, con protocolo, con testigos. El sobre fue sellado y guardado como evidencia. Se inclinó hacia adelante, los ojos brillando con algo que parecía satisfacción. Y hay más. Hay algo que tu padre no sabía, que no podía adivinar. Mi consultorio aquí en el hospital, todos los consultorios médicos en realidad, recibieron una actualización de seguridad hace un mes. Se instalaron cámaras nuevas de vigilancia, cámaras modernas importadas con audio de alta calidad. Es una exigencia nueva de la dirección por algunos casos de denuncias que hubo en el pasado. Así que tenemos grabado, con imagen y sonido perfectos, la conversación completa de tu padre conmigo, el intento de soborno, el sobre siendo puesto en la mesa, las amenazas veladas sobre causarme problemas en la ciudad, cada palabra, cada gesto, todo registrado. No podía creer lo que estaba escuchando. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Parecía un sueño, una ilusión que estaba teniendo por las medicinas. Pero el doctor Marcos estaba ahí, real, sólido, mirándome con esos ojos que no mentían. Pero hay más todavía, dijo el doctor Marcos y entonces miró hacia la puerta del cuarto. Hizo una señal con la mano. La puerta se abrió otra vez y 2 policías entraron. 2 hombres de uniforme azul, con expresión seria, profesional. Mi primer instinto fue miedo, un miedo visceral, instintivo. Pensé que venían a arrestarme, a llevarme, a castigarme por haber hablado. Todo mi cuerpo se puso rígido en la cama, pero el doctor Marcos sostuvo mi mano, sintiendo mi pánico. Tranquila, Teresita, no te van a lastimar, al contrario. Uno de los policías, un hombre de unos 40 años con bigote grueso, se acercó a la cama y dijo con voz firme pero gentil: Señorita Teresita, mi nombre es Sargento Durval. Este es el soldado Ignacio. Ya escuchamos la grabación completa del intento de soborno. Ya vimos las fotografías médicas detalladas de tus lesiones que el doctor Marcos tomó durante el nuevo examen. Ya leímos el reporte verdadero, técnico que el doctor aquí preparó. Y estamos aquí por 2 razones. Primera, para protegerte. Segunda, para arrestar a tu padre cuando venga a visitarte hoy. Lágrimas comenzaron a escurrir por mi cara, pero esta vez no era solo de dolor, era de alivio, de shock, de incredulidad, de esperanza. Pero ¿y mi madre?, pregunté, acordándome de la amenaza. Él dijo,
Él amenazó que si yo hablaba, le iba a hacer daño. Dijo que el próximo accidente sería con ella. Tu madre ya está siendo protegida, dijo el soldado Ignacio, un hombre más joven de unos 30 años. Fuimos a tu casa más temprano, muy temprano, antes de que tu padre despertara. Hablamos con ella en la cocina, le explicamos la situación. Al principio estaba aterrada, no quería hablar nada. Pero cuando le explicamos que tú estabas segura aquí, que teníamos pruebas, que íbamos a arrestar a tu padre, ella se derrumbó, lloró mucho y entonces contó todo. Confirmó la agresión, describió años de violencia doméstica, dijo que tenía miedo de hablar, pero que ahora, sabiendo que tú estás protegida, quiere testificar, va a declarar oficialmente contra él. Tu madre está en un lugar seguro ahora, con protección. Mi madre valiente. Después de tantos años aguantando en silencio, sufriendo callada, había encontrado fuerzas para hablar, para defenderme, para hacer lo correcto, incluso con tanto miedo. ¿Y ahora?, pregunté, casi sin poder procesar todo lo que estaba pasando. ¿Qué va a pasar ahora? El doctor Marcos respondió, su voz llena de determinación. Ahora esperamos. Tu padre tiene la costumbre de venir a visitarte todos los días, más o menos a la misma hora, a las 3 de la tarde. Son las 2:40 ahora. Debe llegar pronto. Va a entrar aquí pensando que tiene todo bajo control, que te intimidó lo suficiente, que compró al médico nuevo, que cubrió todos los rastros. Pero cuando cruce esa puerta, estos policías van a estar esperando, y la libertad que tuvo toda la vida para hacer lo que quería, para lastimar a quien quisiera sin consecuencias, se va a acabar. Pasó más o menos media hora de tensión tan intensa que casi no podía respirar bien. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en el cuarto podían oírlo. Baldomero se quedó a mi lado todo el tiempo, sosteniendo mi mano con tanta fuerza que mis dedos se pusieron blancos. Pero no le pedí que soltara. Necesitaba ese toque, esa conexión con algo bueno. Los dos policías se quedaron escondidos en el baño del cuarto, la puerta entreabierta lo suficiente para que pudieran ver y oír todo. El doctor Marcos se quedó en el pasillo cerca de la puerta, vigilando, esperando. Y entonces, finalmente, escuché los pasos. Esos pasos pesados, conocidos, que me hacían temblar toda la vida. Pasos que significaban miedo, dolor, control. Mi padre estaba llegando. Lo escuché en el pasillo, saludando a las enfermeras con esa voz educada, falsa. Buenas tardes, muchachas. Vine a visitar a mi hija. ¿Cómo está hoy? Esa voz de ciudadano respetable, de padre preocupado, la voz que engañaba a todos. Escuché la perilla girando. Todo mi cuerpo se puso rígido. Baldomero apretó más mi mano. Aguanté la respiración. La puerta se abrió despacio. Mi padre entró con esa sonrisa falsa en la cara, cargando una bolsa de papel con frutas, naranjas, plátanos, manzanas, como si fuera realmente un padre cariñoso trayendo regalos para su hija enferma. «Hola, hija», dijo con voz melosa, fingida. «¿Cómo estás hoy? ¿Te sientes mejor? Te traje unas frutas fresquitas. La enfermera dijo que necesitas comer para recuperar las fuerzas». Todavía no había visto a Baldomero, que estaba del otro lado de la cama, medio escondido por la cortina. Mi padre puso la bolsa en la mesita al lado de la cama. Comenzó a sacar las frutas, acomodando todo con cuidado exagerado. Pero entonces miró al otro lado y vio a Baldomero. La sonrisa falsa desapareció instantáneamente de su cara, reemplazada por esa expresión de rabia fría que yo conocía tan bien. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, la voz poniéndose áspera, peligrosa. Dio un paso hacia Baldomero. «¿No te dije que desaparecieras, que te mantuvieras lejos de mi hija? ¿No entiendes español, muchacho?» «Él está aquí porque yo lo autoricé», dijo una voz desde la puerta. El doctor Marcos entró al cuarto, cerrando la puerta detrás de sí con un clic definitivo. Mi padre se volteó sorprendido, pero rápidamente recompuso la expresión, forzando una sonrisa educada. «Doctor Marcos, qué sorpresa.
Pensé que ya habíamos hablado ayer. Pensé que teníamos un entendimiento. Hablamos, sí, don Eusebio, dijo el doctor Marcos. Y había algo de acero en su voz ahora. Y entendí perfectamente sus intenciones. Hizo una señal con la mano. Los dos policías salieron del baño, las botas golpeando el piso con autoridad. La cara de mi padre cambió drásticamente. Se puso blanca como papel, después morada, después roja. Sus ojos se abrieron muchísimo. La boca se abrió. Miró al médico, a los policías, a mí, a Baldomero, intentando entender, intentando procesar lo que estaba pasando, intentando encontrar una salida. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Logró tartamudear. ¿Por qué hay policía en el cuarto de mi hija? Doctor, no entiendo. El sargento Durval se acercó, sacando las esposas del cinturón con un movimiento profesional practicado. Eusebio Bernardo Santos, usted está arrestado. Los cargos son agresión física grave con intención de causar lesión corporal, intento de homicidio, aborto forzado, amenazas de muerte, coacción de testigo e intento de soborno de autoridad médica. Tiene derecho a permanecer callado. Todo lo que diga puede y será usado en su contra. Mi padre explotó. La máscara de ciudadano respetable cayó completamente, revelando al monstruo que siempre existió debajo. Esto es un absurdo completo. Soy un ciudadano respetado en esta ciudad. No saben con quién se están metiendo. Conozco al delegado personalmente. Conozco al presidente municipal. Conozco al juez. Esto aquí es persecución. Es un montaje. Esta muchacha está mintiendo. Siempre fue problemática. Siempre fue una... El policía lo interrumpió, ya sosteniéndole el brazo. Una palabra más y agrego intimidación de testigo a los cargos. Quédese callado. El doctor Marcos dio un paso al frente, quedando cara a cara con mi padre. Cuando habló, cada palabra era como un martillo. Usted solo se olvidó de un detalle muy importante, don Eusebio. Cuando usted entró a mi consultorio ayer, cuando puso ese sobre lleno de dinero en mi escritorio, cuando me amenazó sutilmente de causarme problemas si no cooperaba, no sabía de una cosa. No sabía que todos los consultorios médicos de este hospital fueron equipados hace un mes con cámaras de seguridad modernas. Cámaras con audio de alta calidad. La grabación completa de nuestra conversación, cada palabra que usted dijo, cada amenaza velada, cada centavo que ofreció, ya está en manos de las autoridades competentes. Su voz, su imagen, sus palabras, todo registrado en cinta, imposible de negar. Mi padre se puso completamente pálido. Toda la arrogancia, toda la confianza, todo el poder que siempre tuvo se evaporó. Buscó palabras pero no encontró ninguna. La boca abría y cerraba como un pez fuera del agua. Los policías lo voltearon con firmeza profesional. Le pusieron las esposas en las muñecas con un clic metálico que resonó en el cuarto silencioso. Comenzaron a llevarlo hacia la puerta, pero mi padre no iba callado. Comenzó a gritar, a debatirse, a insultar. Esto no se va a quedar así. Voy a salir. Tengo abogados. Tengo dinero. Se van a arrepentir. Todos ustedes, especialmente tú, gritó, mirándome, los ojos llenos de odio puro. Vas a pagar por esto, sin vergüenza. Vas a... «Ya basta», dijo el sargento Durval con voz dura, apretando su brazo. «Una palabra más y agrego intimidación de testigo a los cargos. Quédese callado». La puerta se abrió. Comenzaron a llevar a mi padre afuera. Todavía gritaba, todavía se debatía, todavía amenazaba. Pero el sonido fue quedándose más distante, desapareciendo por el pasillo hasta que desapareció completamente. Cuando la puerta se cerró, cuando ese hombre que me había aterrorizado toda la vida salió esposado, gritando, derrotado, me derrumbé completamente. Lloré. Lloré como nunca había llorado antes, pero ahora era diferente. Ahora no era solo dolor, era alivio, era liberación, era el fin de una pesadilla. Baldomero me abrazó llorando también. El doctor Marcos puso la mano en mi hombro con gentileza, y por primera vez en días, por primera vez en años tal vez,
me sentí segura. No iba a traer a mi bebé de vuelta, nada nunca lo iba a traer. Ese dolor iba a quedarse conmigo por el resto de la vida. Pero al menos mi padre iba a pagar. Iba a pagar por lo que me hizo, por lo que le hizo a mi madre, por lo que le hizo a todas las personas que lastimó a lo largo de la vida sin nunca enfrentar consecuencias. La justicia había llegado finalmente, y yo estaba libre. Después de que arrestaron a mi padre, mi vida cambió completamente. No fue fácil, no fue rápido, pero cambió. Salí del hospital una semana después. Fui a vivir temporalmente con Baldomero y su familia en una casita rentada en las afueras de Arandas. La mamá de él, doña Eulalia, me acogió como si fuera su hija. Me cuidó con tanto cariño, me alimentó, me ayudó a sanar tanto el cuerpo como el alma que estaba tan herida. 3 meses después, en noviembre de 1974, Baldomero y yo nos casamos. Fue una ceremonia sencilla en la iglesia pequeña del barrio, solo con su familia, mi madre y mis hermanos. Mi padre estaba preso esperando el juicio. Fue condenado a 8 años de prisión. No fue suficiente por lo que hizo. Debería haber sido mucho más, pero fue algo. Fue justicia, aunque fuera parcial. Mi madre, pobrecita, pidió el divorcio. Algo rarísimo en esa época, pero el juez lo concedió dadas las circunstancias del caso. Se fue a vivir con mi hermana Nadir, que también se había casado. Finalmente pudo vivir en paz, sin miedo de que le pegaran, sin andar pisando huevos dentro de su propia casa. Baldomero y yo vivimos en Arandas 2 años más, pero la ciudad cargaba muchos recuerdos malos para mí. Cada esquina, cada calle, me recordaba algo doloroso. En 1976, cuando yo tenía 23 años, decidimos empezar de verdad. Baldomero consiguió trabajo en un rancho aquí en Tepatitlán, ciudad más grande, a unas horas de Arandas. Vinimos para acá con la cara y el valor, solo con nuestras maletas y las ganas de ser felices, y aquí construimos nuestra vida desde cero. Hoy, con mis 72 años, vivo en esta casita humilde pero llena de amor aquí en Tepatitlán. Baldomero falleció hace 10 años, en 2015, de un problema del corazón. Fue de repente, sin aviso, pero vivió lo suficiente para ver a nuestros hijos crecer, para conocer a nuestros nietos, para ser feliz conmigo. Y eso ya fue mucho más de lo que esperaba después de todo lo que pasé. Porque sí, tuve hijos. 3 hijos lindos que son la luz de mi vida. Julio, que nació en 1977, Marcia en 1979 y Telma en 1982. Cada embarazo fue difícil para mí, cargado de miedo, de recuerdos malos, pero valió cada segundo de dolor, cada momento de pavor. Ellos son perfectos, y mis hijos me dieron 10 nietos. 10. Imagínense el relajo, la alegría, el ruido, el amor multiplicado por 10. Vienen aquí todas las semanas, algunos hasta más seguido. La casa se queda chiquita con tanta gente, pero mi corazón se queda inmenso, desbordándose. Comen mis polvorones, pelean por quién va a comer más, corren en el patiecito, me llenan de preguntas y abrazos apretados. Esta es la vida que siempre soñé. La vida que mi padre intentó quitarme, pero que Dios, en su infinita bondad, me devolvió. Trabajo aquí en casa. Hago mis polvorones, hago pan casero, hago pasteles de elote que son la especialidad de la casa. Vendo un poquito en la kermes de la iglesia los sábados por la mañana. Mi puestecito queda ahí cerca de la entrada. Siempre hay gente esperando. No es mucho dinero, pero da para mi sustento básico. Tengo una pensión pequeña que Baldomero dejó y los hijos ayudan cuando necesito algo. Pero me gusta tener mi independencia, ¿saben? Me gusta despertar temprano, encender mi estufa, meter las manos en la masa, literalmente. Mi rutina es sencilla pero feliz. Despierto a eso de las 5 de la mañana, antes de que salga el sol. Hago mi café bien cargadito, de ese que se queda en la cuchara, como un pan con mantequilla. Después vengo aquí a la cocina, comienzo a preparar las masas del día. Mientras se hornean los polvorones, barro la casa, lavo los trastes, riego mis plantitas en el patio. Tengo albahaca, hierbabuena, romero.
Me gusta cuidarlas, verlas crecer. Por la tarde, después de comer, descanso un poco en la hamaca, veo mis programas en la tele. Y por la noche, cuando vienen los nietos, es fiesta. Mi hermana Nadir vive aquí en Tepatitlán también, cerquita. Nos visitamos todas las semanas, tomamos café juntas, platicamos de la vida. Mi hermano Osvaldito vive en la Ciudad de México, pero llama siempre, todas las semanas sin falta. Diva, mi hermanita menor, falleció hace 5 años, en 2020, de cáncer. Fue muy doloroso perderla, mucho. Pero la vida es así, ¿no? Una sigue con la nostalgia, pero sigue. Mi padre salió de la cárcel en 1982, después de cumplir los 8 años. Nunca más hablé con él, ni quise. Intentó buscarme una vez, mandó recado por los hermanos diciendo que quería pedir perdón, pero no quise verlo. No tengo odio ya. Gracias a Dios logré superar eso. Pero tampoco tengo espacio en mi vida para él. Perdoné por mí misma, para no cargar con el rencor que solo envenena el alma. Pero perdonar no significa olvidar o aceptar de vuelta. Murió en 1995, a los 70 años, solo. No fui al entierro, y está bien así. ¿Qué aprendí con todo esto, mi querido? Es que uno puede sobrevivir al infierno y todavía encontrar el cielo del otro lado. Puede perder todo y todavía reconstruir algo bonito. Puede ser quebrada en 1000 pedazos y todavía levantarse más fuerte, más sabia, más agradecida. Miro mi vida hoy, esta cocina olorosa, mis nietos jugando allá afuera, mis hijos que me llaman todos los días, y agradezco de rodillas. Agradezco por haber sobrevivido. Agradezco por el doctor Marcos, que tuvo el valor de hacer lo correcto cuando era más fácil aceptar el soborno. Agradezco por Baldomero, que me amó de verdad y me dio una familia linda. Agradezco porque Dios no me abandonó, incluso cuando pensé que estaba completamente sola en ese patio, en ese piso de tierra. Perdí a mi primer bebé. Ese es un dolor que cargo hasta hoy, que va a ir conmigo a la tumba. Hay días que todavía lloro por él, que todavía pienso en cómo sería, qué nombre le pondría. Pero tuve otros hijos. Tuve amor verdadero, tuve paz, tuve justicia. Y hoy aquí, en esta vida sencilla pero verdadera, soy feliz. Feliz de verdad. Mis queridos que me están escuchando ahora, quiero dejarles un mensaje especial, especialmente para ti, mujer, que estás pasando por algún tipo de violencia dentro de casa, sea la violencia del esposo, del padre, del hermano, de quien sea. Sé que es difícil hablar. Sé que tienes miedo. Miedo de que no te crean, miedo de que empeore, miedo de perder todo. Lo sé porque yo pasé por eso. Pero también quiero decirte algo muy importante. El silencio no te protege. Aprendí eso de la peor forma posible. Guardé el secreto. Tuve miedo de hablar y eso me costó la vida de mi hijo. Si hubiera hablado antes, si hubiera pedido ayuda, tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Entonces, por favor, no hagas como yo. No esperes llegar al fondo del pozo para pedir socorro. Habla con alguien de confianza. Puede ser una amiga, una vecina, un maestro, un médico, un policía. Busca ayuda. En cada país, en cada ciudad, existen personas y lugares listos para ayudarte. Busca esa información. No dejes que el miedo te paralice, porque cuando te quedas en silencio, le das poder a tu agresor, y él no merece ese poder. También aprendí que no siempre la justicia viene rápido. A veces tarda, a veces parece que nunca va a llegar, pero no te rindas. Sigue luchando, porque cada paso que das en dirección a tu liberación es una victoria. Cada vez que te levantas de la cama, aunque todo te duela, cada vez que eliges vivir en vez de rendirte, estás ganando. Y quiero decir una cosa más. Perdonar no significa aceptar lo que te hicieron. Perdonar es liberarte del veneno del odio, de la rabia que corroe por dentro. Perdoné a mi padre, pero no volví a hablar con él. Perdoné para mí, no para él. Y está bien así. No necesitas reconciliarte con quien te lastimó.
Solo necesitas sanarte y seguir adelante. La vida puede volver a empezar, mi hijo. Incluso después del peor infierno, uno puede encontrar paz, puede encontrar amor, puede ser feliz. Yo soy la prueba viva de eso. Hoy tengo una familia linda, una vida sencilla pero llena de amor y una paz que nadie me puede quitar. Y tú también puedes tener eso. ¿Crees? Antes de despedirme, quiero hacerles un pedido especial a ustedes que vieron hasta aquí, que escucharon toda esta historia. Si esta historia tocó tu corazón, si conoces a alguien que necesita oírla, comparte este video, suscríbete al canal Memorias de las Abuelas, activa la campanita de las notificaciones. Y aquí en los comentarios, deja una palabra sola, una palabrita que muestra que viste hasta el final. Deja escrito, justicia, solo eso, para que yo sepa que estás conmigo en esta lucha. Y si tú, o alguien que conoces, está pasando por una situación parecida, cuéntame. No estamos solas, tenemos que unirnos, fortalecernos. Hazlo ahora. No esperes ni un minuto más. Cada suscripción, cada comentario, cada compartida ayuda a llevar este mensaje a más gente, ayuda a salvar vidas. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que les dé fuerzas a quienes están sufriendo y que la justicia, aunque tarde, siempre llegue. Un beso en el corazón de ustedes, mis queridos.